¿Qué tal, estimados? Muy buenas noches. Bienvenidos a este diploma en Dirección y Gestión de Proyectos, Project Management, bajo el enfoque PMBOK. Para mí es un honor darles la bienvenida a todos ustedes en un evento tan especial, donde no solamente vamos a celebrar el inicio de este gran diploma de especialización profesional, sino que también vamos a dar inicio a un viaje de conocimiento y desarrollo de competencias. Quiero destacar también algunos de los innumerables beneficios que se van a obtener al continuar diligentemente sesión tras sesión con este proceso de aprendizaje. Este diploma no solamente es un reconocimiento académico para todos ustedes, sino que también es una herramienta muy poderosa que tiene el potencial de abrirte puertas a nuevas oportunidades y a la vez niveles más elevados en tu carrera profesional. Te va a permitir ampliar tu red de contactos, porque todos sabemos que el recurso más valioso que te brinda la oportunidad de seguir escalando y logrando tus objetivos son los recursos humanos, los contactos. Durante este tiempo de estudio tendrás la oportunidad de conectar con profesionales de tu mismo ámbito, lo que definitivamente te va a abrir las puertas a colaboraciones, mentorías y nuevas oportunidades de desarrollo continuo. Hoy por hoy, todos sabemos que las grandes empresas más competitivas de clase mundial valoran cada vez más la especialización, la actualización y el desarrollo de competencias en campos cada vez más específicos. Quiero recordarte también de que al finalizar este diploma vas a poder obtener tus credenciales, tu diploma y tu constancia de estudios. Esto va a ser tangible todos tus conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de este viaje. Me presento, yo soy Rosángela Labrano, soy la coordinadora académica de Elevate Perú y estoy aquí para poder brindarte total orientación y asesoramiento a lo largo de tu experiencia en ese diploma. Y vamos a estar, el equipo de Elevate Perú está bastante comprometido con tu éxito y voy a estar aquí yo, mi persona, para poder responder todas las preguntas y garantizar que tu experiencia sea bastante satisfactoria. A continuación vamos a permitirle el pase a nuestro docente, el ingeniero Luis Bertis, quien va a ser tu líder y guía durante todo este viaje de especialización. Él es un gran profesional con una vasta experiencia en su área y cuenta con un historial impresionante. Y vamos a destacar su compromiso de educación y su vocación y su pasión en el crecimiento profesional con su persona y al mismo tiempo con nuestros alumnos, con la comunidad de Elevate Perú. Que tengan muy buenas noches y disfruten muchísimo la ponencia del día de hoy. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Gracias al equipo de Elevate Perú por la invitación y gracias a todos y cada uno de ustedes por su asistencia y por este compromiso hacia nuestro aprendizaje. Como bien comentaron, mi nombre es Luis Eduardo Bertis. Soy ingeniero mecánico eléctrico. Cuento con más de 15 años en la industria integral de la ingeniería a nivel de gerencia de proyectos, a nivel de desarrollo de ingeniería, a nivel de mantenimiento, etcétera. Y el día de hoy estamos iniciando, como bien comentó Rosángel, estamos iniciando esta aventura de 5 sesiones donde vamos a navegar por la mayoría de temas en dirección y gestión de proyectos o project management en inglés, bajo el enfoque del PMBOK, del PMI. Si bien, como vamos a comentarlo a continuación, si bien tenemos una agenda, por favor, sintámonos libres de efectuar cualquier consulta, cualquier inquietud que tengamos al respecto y de esa forma podamos hacer que las clases sean más amenas, que sean más didácticas y que esto no se convierta solamente en un monólogo. Como les estaba comentando, mi nombre es Luis Eduardo Berti, soy ingeniero mecánico eléctrico. Cuento con especializaciones en las ramas de ingeniería, en las ramas de gerencia de proyecto, administración de empresas, así como también procesos químicos. Vengo desarrollándome hace algunos años en el campo del gerenciamiento de proyectos, en proyectos tanto metalmecánicos, proyectos a nivel eléctrico, proyectos y megaproyectos dentro y fuera del Perú. He tenido la oportunidad de hacer rotaciones en Colombia, en Estados Unidos, en Japón, en España. Y bueno, estamos aquí para compartir información, para compartir conocimiento, porque el conocimiento cuando se comparte crece. La agenda que traemos para estas 5 sesiones es la siguiente. La sesión de hoy es una sesión de construcción del conocimiento. Vamos a hablar sobre fundamentos en dirección de proyectos. El día de hoy tenemos como objetivo que toda la clase pueda nivelarse
respecto a los principales conceptos en dirección de proyectos, siempre bajo el enfoque PMI. Así como también, a partir de la segunda sesión, vamos a entrar en campos como técnicas de planificación y programación, vamos a hablar sobre cronogramas, vamos a hablar sobre rutas críticas, vamos a hablar sobre milestones, etcétera. En la sesión 3 vamos a hablar sobre gestión de riesgos. ¿Qué es un riesgo? ¿Cómo se gestiona? Finalmente, en la semana 4 hablaremos sobre liderazgo y gestión de equipos de proyectos. Vamos a comprender por qué es importante el liderazgo en un equipo de proyectos. Vamos a entender qué se cocina al interior de los equipos de proyectos y por qué es tan importante gestionar los mismos desde la comunicación y el liderazgo. Finalmente, vamos a cerrar este diplomado en la semana 5 con los temas de ética y responsabilidad profesional en la gestión de proyectos. Yo tengo una metodología que me parece muy importante, sobre todo para generar de esto un ganar-ganar. La metodología que yo les propongo es, a partir de la semana 2, ir construyendo eh, cada clase haciendo una remembranza corta de lo que hemos visto en las semanas o en las sesiones anteriores. Es decir, en la semana 2 vamos a narrar y hacer un repaso sobre los temas de la sesión 1 y luego empalmamos con los temas de la clase de la sesión 2 para que ustedes puedan ver la conexión, así como también hacer un refresh o en su defecto atender alguna consulta o inquietud respecto a la sesión anterior. Y así sucesivamente hasta la sesión 5, donde vamos a hacer un repaso de todo el diplomado y eso también les va a permitir a ustedes rendir el examen de fin de curso que requiere el EVATE Perú como parte de sus protocolos. Ok, sin más preámbulos, estamos entrando al módulo 1, cuyo alcance, como les comentaba, es cimentar los conceptos y fundamentos respecto a dirección de proyectos. El primer fundamento es la definición de un proyecto como tal. Y este es un tema en el cual seguramente que más de uno va a identificar que muchas de las actividades que desarrollamos en nuestro día a día realmente son proyectos. ¿Por qué? Porque ¿cómo definimos un proyecto? Definimos un proyecto como un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único. Va a requerir de una planificación meticulosa o a detalle y una gestión eficiente para alcanzar los objetivos establecidos. De esta definición de proyectos, me gusta recordar 3 temas puntuales. La primera es que todo proyecto es un esfuerzo temporal. Es decir, si la actividad que estamos desarrollando o el conjunto de actividades que estamos desarrollando tiene un inicio y tiene un fin, cumple con uno de los requisitos para poder considerarse un proyecto. ¿Cuál es el segundo requisito? El segundo requisito es que las actividades que estamos desarrollando enmarcadas en un inicio y en un final nos van a permitir crear un producto o servicio. Y el tercer requisito para que sea considerado proyecto es que el resultado de ese esfuerzo temporal que crea un producto o servicio es un resultado único. Es decir, podemos tener proyectos similares en alcance, en costo, en plazo, pero el desarrollo de cada proyecto, las particularidades que vamos a vivir en cada proyecto, el cómo vamos a gestionar cada proyecto, el cómo se van a presentar las condiciones internas y externas del proyecto, van a ser únicas. Y esto muchos de los que vivimos en proyectos podemos dar fe. Podemos trabajar incluso hasta con el mismo contratista ejecutor del proyecto. Podemos desarrollar proyectos con alcance similar y con plazo similar, con costo similar. Sin embargo, la forma en la que vamos a conducir el proyecto va a tener particularidades. ¿Y particularidades por qué? Porque bajo la consigna de la definición del proyecto, todo resultado de un proyecto es único. ¿Y cuál es el resultado del proyecto? El resultado del proyecto no solo es el producto como tal, sino son todo el conjunto de lecciones aprendidas que nos ha brindado ese proyecto. Entonces, partimos de la definición de proyecto como esfuerzo temporal que nos permite crear un producto o servicio cuyo resultado es único
y en la cual intervienen una serie de variables, entre ellas la planificación. Vamos entonces avanzando en los conceptos de definición de proyectos. Yo les hago una pregunta para un poco romper el hielo. Habíamos escuchado hablar antes de proyectos, habíamos escuchado antes esta definición de proyectos. Esta definición de proyectos es muy al estilo del PMBOK y del PMI. Habíamos escuchado antes Carlos, Alexander, Marco, Alexei, Helber hablar de proyectos. No. Perfecto. Entonces vamos a aprovechar, Carlos, gracias por la respuesta. Vamos a aprovechar esta oportunidad para todos cimentar esta definición de un proyecto. Proyecto, cuando alguien nos hable, gracias, Helber, cuando alguien nos hable de un proyecto o cuando tengamos la oportunidad de participar en uno, ya sabemos cuál es la definición y yo les recomiendo que, como ya tenemos cimentada la definición de un proyecto, preguntemos. Si sabemos que un proyecto es un esfuerzo temporal, lo primero que tenemos que preguntar ante un proyecto es, señores, ¿cuál es el plazo del proyecto? También, si sabemos que nos va a permitir crear un producto o servicio, vamos a preguntar cuál es el alcance del proyecto. Y como sabemos que es un resultado único, tenemos que estar preparados para poder afrontar ese, ese conjunto, ese mar de vicisitudes con el cual vamos a desarrollar ese proyecto. ¿Y qué herramientas tenemos para ello? Vamos a aprenderlo el día de hoy, pero el conjunto de herramientas se resumen en dos palabras: Project Management, que en español es gestión de proyectos. Gestión de proyectos es el conjunto de herramientas que se nos presenta para poder atender los temas propios de cada proyecto en nuestro desarrollo. Un punto antes de empezar, y creo que es importante para todos estar en contexto. El PMI no es el único instituto o no es la única organización internacional que estudia cómo se debe gerenciar el proyecto. Tenemos muchas instituciones, muchas academias, muchos institutos, muchos organismos que estudian cómo gerenciar proyectos. Acuérdense que en todo el planeta se gestionan proyectos, en todo el planeta se gerencian proyectos. Es más, a mí me gusta llamar a los proyectos como motores de desarrollo. Y realmente esos son. Un proyecto es un motor de desarrollo de un país, de una empresa, etcétera. Entonces, como un proyecto es un motor de desarrollo, necesitamos que en los países y en las empresas se desarrollen la mayor cantidad de proyectos, pero que se desarrollen bien. Para ello, necesitamos herramientas de gestión. Y esas herramientas de gestión son estudiadas por diversos institutos y organizaciones. Es más, los principales países a nivel planeta, los países potencia, suelen tener instituciones de desarrollo o instituciones de estudio de proyectos. El día de hoy vamos a iniciar esta clase con enfoque PMI. Acuérdense que el PMI es es uno de los institutos de proyectos más reconocidos y prestigiosos a nivel planeta, cuya sede está en Estados Unidos. Entonces vamos a estudiar bajo el enfoque PMI y el manual de proyectos del PMI se llama PMBOK. ¿De acuerdo? Ese es el punto con el cual definición y contexto de estudio. Entonces, bajo el PMI denominamos alcance al enfoque o al marco que engloba nuestro proyecto. Cuando queremos saber qué es todo lo que marca nuestro proyecto, qué es todo lo que abarca nuestro proyecto, vamos a utilizar una palabra bastante simple denominada alcance. En inglés es scope. Entonces, cuando hablamos de gestión de alcance, nos estamos refiriendo a todo aquello que está abarcado o englobado o incluido dentro de nuestro proyecto. Definir el alcance, por lo tanto, es crucial para evitar desviaciones y garantizar el éxito del proyecto. El primer punto que vamos a aprender hoy se llama alcance y como estamos viendo, el alcance es el marco
de contexto del proyecto. El segundo punto, importantísimo para aprender el día de hoy, y guarda relación con la definición de proyecto, es la planificación de tiempo. El tiempo o el plazo, también llamado, es el desarrollo en tiempo en el cual vamos a ejecutar nuestro proyecto. Recuerdan que todo proyecto era un esfuerzo temporal y ahora hace sentido que si todo proyecto es un esfuerzo temporal, necesitemos dentro de la gestión de proyecto estudiar también la gestión de plazo o gestión de tiempo. La planificación del tiempo implica la creación de un cronograma. ¿Qué es el cronograma? El cronograma es la herramienta que contiene tres cosas principalmente. Recuerden, cronograma. ¿Qué contiene? Contiene primero las actividades. ¿Por qué? Porque si vamos a desarrollar esfuerzo temporal, un esfuerzo es en función de actividades. Las actividades contienen plazos y los plazos necesitan relaciones entre actividades. Entonces, teniendo actividades, teniendo plazos de actividades y teniendo relaciones entre actividades, voy a poder construir un cronograma. Y el cronograma es la herramienta que me permite gestionar qué cosa? El plazo. Entonces, la planificación de tiempo implica la creación de un cronograma detallado. Cuando hablamos de detalle, nos estamos refiriendo de cuánta información va a contener un cronograma y de qué va a depender un cronograma muy detallado, medianamente detallado, va a depender de la magnitud del proyecto. Un proyecto de muy alta complejidad va a requerir un cronograma a mayor detalle que un proyecto de mediana complejidad. ¿Y eso qué nos va a dar esa información? La ingeniería del proyecto, que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, tenemos que la planificación de tiempo implica la creación de un cronograma. Habíamos visto ya cronograma, actividades, plazo, relaciones. Este cronograma va a establecer las actividades y los hitos del proyecto. Es fundamental para cumplir con los plazos establecidos. Y aquí, aplicando la ley de romper el hielo, me gustaría conversar sobre este punto. Hemos escuchado alguna vez el término actividades de cronograma, el término plazos y el término hitos. ¿Qué nos pueden comentar? ¿Qué experiencia han tenido respecto a manejo de un cronograma? Buen punto, Hola, buen hola, punto. ¿qué tal? Hola Edwin, ¿Qué ¿cómo tal? estás? ¿Cómo estás? Adelante, ¿Qué tal? bienvenido. Buenas noches o buenas tardes, creo que ya buenas noches. Bueno, primeramente un gusto poder participar aquí en este diplomado y agradecerte, Luis, por la información. Bueno, con respecto a la consulta, sí, realmente a un menor alcance hemos podido, bueno, en mi caso, como ingeniero civil, poder participar en unos proyectos y contar con cronogramas ya realizados, ¿no? La cual nos hacían un seguimiento, ¿no? Donde habían actividades, ¿no? Estas actividades tenían algunas predecesoras, ¿no? Y bueno, algunas iniciaban al mismo tiempo, otras terminaban igual al mismo tiempo. En fin, ¿no? Era todo un proceso el cual nos controlaban para poder cumplir la meta, ¿no? El tiempo establecido. Y bueno, los hitos también nos marcaban fechas de inicio, pero más que todo también el control del fin, ¿no? De no sobrepasarse de la fecha meta, ¿no? Entonces, eso más que todo en la parte productiva, ¿no? Que he trabajado más en producción. Y bueno, en lo que es el estado, bueno, sí he manejado algunas cositas en lo que es las rutas críticas, pero de todas maneras a un menor alcance, ¿no? No al nivel como se está aprendiendo hoy día. Gracias, Luis. Muchas gracias Edwin, qué importante el aporte que nos das, muchas gracias por tu participación. Y efectivamente, como comenta Edwin, el cronograma es una herramienta la cual vamos a poder utilizar en mayor o en menor medida dependiendo de la magnitud del proyecto. Y también sus compañeros habían estado
lanzando algunas ideas en adición a los comentarios que nos brindaba Edwin. Por ejemplo, su compañero Elber hablaba de los EDTs. Y les comento un poco cómo nace una planificación. Aquí me voy a adelantar un poquito porque esto lo había preparado para la sesión de cronogramas, pero vamos a aprovechar este tema de concepto para hablar de todas las dudas que ustedes tengan. La EDT es la estructura de desglose del trabajo. En inglés la van a encontrar como WBS, Work Breakdown Structure. ¿Y por qué? Si se van a dar cuenta, durante el diplomado utilizamos muchos términos en inglés. Recuerden que este diplomado es con enfoque en el PMI y el PMI es el Project Management Institute de Estados Unidos. Entonces, la información de primera mano la tenemos en inglés, sin perjuicio de que podamos encontrar también los manuales en español. Otro punto importante es en lo que comenta su compañero Wilson. Su compañero Wilson nos habla del diagrama Gantt. ¿Qué es el diagrama Gantt? Es una representación gráfica de un cronograma. Como habíamos comentado, y como Edwin también lo había recordado, un cronograma es la combinación de qué? De un listado de actividades, ese listado de actividades con sus plazos y con las relaciones de actividades. Es decir, qué actividad va antes o después de otra, qué actividad inicia cuando otra culmina, qué actividades se inician juntas, qué actividades culminan juntas, cuál es el calendario que vamos a utilizar. ¿Se van a trabajar los 7 días de la semana? ¿Se van a trabajar solo 5? ¿Se va a trabajar en algún horario especial? ¿Vamos a trabajar 24 horas al día, solo 7, solo 9, 10? Cada cronograma necesita su horario. Cada cronograma necesita características de programación. Y un punto adicional, una vez que hayamos programado, una vez que hayamos incluido la información, una vez que hayamos hecho auditoría de nuestro cronograma, luego vamos a poder hacer representaciones gráficas del mismo. Y la representación gráfica más usada del cronograma se llama diagrama Gantt. ¿Y qué es el diagrama Gantt? Es una serie de barras que van a representar la duración de nuestro proyecto. Así como también estas barras van a estar unidas por líneas que conectan barras que nos van a mostrar gráficamente cuáles son las conexiones en función a las interrelaciones de actividades. Y también Edwin comentaba la ruta crítica. Una vez que tengamos nuestro diagrama Gantt, vamos a poder también ver o tener visualmente cuál es la ruta crítica del proyecto, es decir, la ruta que no tiene holgura en el proyecto. Esta ruta que no tiene holgura normalmente la vamos a encontrar en un cronograma representada de color rojo, que es un color muy visual, y la ruta crítica es la de reflectores en el proyecto. ¿Por qué? Porque como no tiene holgura, es decir, no se puede retrasar, un retraso de la ruta crítica es proporcional a un incremento en el plazo de duración del proyecto. Entonces, hasta allí me parece que hemos conversado súper amplio de planificación de tiempo. Entonces, hemos visto alcance, hemos visto tiempo y hemos visto costo. Todo proyecto implica costo, todo proyecto implica recursos, lo que no quiere decir que todo proyecto tenga fines de inversión. Ese punto es interesante. Acuérdense que hay muchos tipos de proyectos. Hay proyectos con fines sociales, hay proyectos con fines de inversión, hay proyectos con fines de cumplir legislación, etcétera. Pero, independiente de cuál sea el fin del proyecto, todo proyecto tiene una estructura. Y en una estructura, ese proyecto va a tener un alcance, un tiempo y un costo. ¿Y qué son los costos? La gestión de costos se centra en estimar, presupuestar y controlar los gastos del proyecto. Un enfoque preciso en esta área es esencial para la viabilidad del proyecto. Y yo les hago aquí otra pregunta. Cuando estamos en un proyecto de inversión, es decir, cuando estamos haciendo un proyecto para generar rentabilidad de una empresa, a la gestión de costos o a los costos del proyecto se le denomina también el CAPEX del proyecto. Un proyecto normalmente de una empresa tiene costos CAPEX
y costos OPEX. Y seguro, profesor, pero ¿y cuál es la diferencia entre CAPEX y OPEX? Los costos CAPEX son costos del proyecto y bajo un enfoque contable, bajo un enfoque tributario, la gestión de costos de los proyectos es capitalizable. Y al ser capitalizable, tiene un manejo contable a la gestión del gasto, a la gestión operativa. Seguro que hemos escuchado hablar en nuestras empresas presupuesto operativo y presupuesto de inversiones. El presupuesto de inversiones a nivel contable está destinado hacia los proyectos y el presupuesto operativo a nivel contable está destinado hacia el gasto operativo para mantener la empresa en circulación. Importante esa diferenciación cuando estemos en proyectos de inversión. Hay un punto durante la ejecución y lo vamos a conversar en las próximas clases, que es la capitalización de nuestros proyectos. Pero aquí, en los conceptos iniciales, tengamos presente que la gestión de costos es de suma importancia. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué consideran ustedes o cuál consideran ustedes que es la relación alcance, tiempo, costo? ¿Será una relación directa? ¿Será una relación indirecta? ¿Habrá dependencia? ¿Habrá independencia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué nos puede comentar, por ejemplo, quién no ha participado? Por ejemplo, Jenny, ¿qué nos puedes comentar, Jenny, sobre la relación entre el alcance, el tiempo y el costo? Si no puede Jenny, tal vez nos pueda comentar Alexander, Anthony. Interesante lo que comenta Elber, a más plazo, más costo. Correcto, correcto, hay una interrelación entre el plazo y el costo. ¿Y qué opinan ustedes del alcance? ¿Habrá alguna relación entre el alcance, el plazo y el costo? ¿Qué nos puede comentar Diana, Jorge, Juan? Jorge. Jorge comenta que es la base de todo proyecto. ¿Qué es la base, Jorge, de todo proyecto? ¿El alcance, el tiempo o el costo o los tres? Los tres. Correcto, correcto, Jorge, correcto, Christopher. Y efectivamente, en el enfoque del PMI, la relación entre alcance, tiempo y costo es conocida como la triple restricción en un proyecto. Pero seguro que ustedes se preguntarán, pero Luis, ¿y por qué triple restricción? ¿Y por qué hay relación entre alcance, tiempo y costo? Y efectivamente, como lo comenta Jorge, Christopher y como lo comenta Jocabet, efectivamente, una variable no puede modificarse sin afectar a las otras variables. Y allí es donde nace, y ahí es donde nace la filosofía de la triple restricción. Así es, Christopher. Si nosotros modificamos el alcance, recuerdan lo que era el alcance, ¿cierto? Es todo lo que tenemos que desarrollar en un proyecto. Si hacemos crecer el alcance o recortamos el alcance, vamos a afectar al plazo y vamos a afectar al costo. Si necesitamos acortar al plazo, vamos a afectar al costo y al alcance. Y lo mismo, si tenemos algún incremento en costos, es porque hemos venido de un incremento en plazo o un incremento en alcance. Entonces, ¿cómo se denomina eso? Triple restricción de un proyecto. Súper importante, ese es un término PMI y como ustedes han visto, es un término de la vida real. En todo proyecto es sujeto a modificación de alcance, de tiempo y de costo. Es más, y me adelanto un poquito a los temas futuros, cuando estamos desarrollando proyectos en la etapa de ejecución, recuerden que todo proyecto en la etapa de ejecución se desarrolla en el marco de un contrato. ¿Qué es un contrato? Es un documento donde se define una relación de unos términos entre las partes y donde principalmente que se coloca el alcance, el tiempo, el costo y una serie de cláusulas respecto a cómo van a tratarse los temas de alcance, de tiempo y de costo a lo largo de todo el proyecto. Profesor, pero hay más temas, por ejemplo, calidad,
riesgos, interesados, comunicaciones, etcétera. Por supuesto, el enfoque del PMBOK es un enfoque amplio, pero estamos resumiendo el enfoque en la triple restricción: alcance, tiempo y costo. ¿Qué más tenemos? Cuando estudiamos un proyecto, no podemos dejar de lado la calidad. Es más, hay una expresión que dice que la calidad en un proyecto no es negociable. Podemos negociar el alcance, sí. Podemos negociar el plazo, por supuesto. Podemos el plazo acelerarlo, extenderlo, etcétera. Podemos negociar el monto, sí, claro, podemos negociar monto. Pero lo que no podemos negociar es la calidad de un proyecto. ¿Por qué? Porque la calidad busca garantizar que un proyecto cumpla con estándares, requisitos establecidos. La excelencia en la calidad es pilar fundamental para el éxito del proyecto. Y aquí les traigo algunas reflexiones que seguro más de uno de los que están en sala me van a ayudar con sus experiencias. Nosotros tenemos la ventaja respecto a nuestros antepasados en gerenciamiento de proyectos, que nosotros estamos llegando a desarrollar proyectos en el siglo o en los años 2020. Y esto es importante, ¿por qué? Porque al desarrollar proyectos en este periodo, venimos ya con todas las lecciones aprendidas, con todos los estándares de nuestros antecesores en gestión de proyectos. Es decir, si vamos a desarrollar un proyecto en el rubro civil, tenemos una serie de estándares, normativas, tanto nacionales como internacionales, respecto a cómo hacer bien las cosas, buenas prácticas y estándares en los temas civiles. Si vamos a hacer algún trabajo metal mecánico, tenemos toda la normativa, por ejemplo, la normativa ASME y la normativa ASTM respecto a cómo hacer nuestras pruebas y cómo hacer nuestros desarrollos en los distintos campos metal mecánicos. Si venimos de la parte eléctrica, tenemos toda la normativa IEEE respecto a cómo movernos y a cómo desarrollar nuestros proyectos en la rama eléctrica. Y así sucesivamente, independiente o indistintamente del rubro en el que desarrollemos proyectos, tenemos la ventaja de tener una espalda técnica desarrollado a lo largo de los tiempos. Esta situación seguro que era muy difícil, imagínense o proyectémonos a los años 1920, a los años 1900, donde nuestros antepasados, nuestros antecesores en gerenciamiento de proyectos, también tenían que hacer proyectos. Imagínense, en los años 1900, 1940, también tenían que hacer construcciones, tenían que hacerse carreteras, tenían que construirse edificios, tenían que construirse industrias, etcétera. Sin embargo, es muy probable que ellos hayan sido los pioneros en el desarrollo de normativas, de estándares, de procedimientos, etcétera. Procedimientos que ahora nosotros hemos heredado con las mejoras a lo largo del tiempo y que tenemos a nuestra disposición para utilizarlos. Y profesor, ¿y por qué usted se ha puesto tan metafórico con este tema? Bueno, porque todos estos procedimientos, normativas, estándares, etcétera, son aquellos que rigen la gestión de calidad de un proyecto. ¿A qué me refiero? Desde el elemento más simple, y no es por bajarle el nivel al elemento, pero me iba a referir a los pernos o a los espárragos de las bases de una estructura o de las bases de una cimentación, de una bomba o de un equipo, desde el elemento más simple, como un perno, hasta el elemento más complejo, que independiente de la industria, ustedes se puedan imaginar, tiene un estándar bajo el cual tenemos que seguir la fabricación, la instalación, el comisionado y las pruebas de recepción de este equipo. Es decir, la gestión de calidad actualmente la vamos a encontrar para todo. Yo he tenido proyectos en los cuales se ha hecho gestión de calidad del elemento, como les comentaba, me parecía el más elemental, el elemento más puntual de una estructura o de una infraestructura, los pernos. Pernos, espárragos, tuercas. Calidad desde ese punto hasta calidad incluso del reactor, del compresor o del elemento más grande de la industria. Importante la gestión de la calidad entonces.
e importante también recordar que la calidad no es negociable en un proyecto. Les hago una pregunta, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de participar como supervisor de calidad en un proyecto o como gerente de calidad en un proyecto? Importante lo que comenta Elber, muy importante y de verdad, este punto es muy interesante. Normalmente, en una empresa, la calidad forma parte del proyecto, pero si queremos ser eh, estrictos y si queremos ser mucho más eh, ortodoxos, mucho más severos en el control de nuestro proyecto, Elber, lo que comentas es totalmente cierto. El área de calidad no forma parte de la gerencia de construcción del proyecto, sino que es independiente de la gerencia de construcción del proyecto. Y esto sugiero que lo apliquemos en nuestros proyectos. Cuando veamos cómo se hacían los proyectos antiguamente, vamos a ver que la gerencia de construcción tenía dos subgerencias, una subgerencia de construcción como tal y otra subgerencia de calidad. Pero, ¿qué pasaba? ¿O a qué se podía prestar? A que la subgerencia de calidad vivía bajo el yugo de la gerencia de construcción. Pero, ¿qué ocurre si a la gerencia de calidad le damos el mismo peso de la gerencia de construcción? Vamos a poder medir de igual a igual y efectuar de igual a igual el control de la calidad. ¿A eso te referías, Elber? Correcto. Muy importante la aclaración, cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen las cosas ahora, y esto es por un tema de buenas prácticas. ¿Por qué? Porque a la calidad, como es tan importante, tenemos que ponerla también en vitrina. ¿Y cómo la ponemos en vitrina? Dándole una independencia en el desarrollo constructivo de nuestro proyecto. Bueno, tenemos alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos. Cuando estamos estudiando riesgos en un proyecto, no estamos, y eso es importante, no estamos refiriéndonos a los riesgos a nivel de accidentabilidad, a los riesgos a nivel de seguridad y salud ocupacional. Esa es una, ese es un área aparte que debería manejarse al igual que la calidad de forma independiente en el proyecto y a eso normalmente le llaman las gerencias HSE, que son las gerencias de seguridad y salud ocupacional. Cuando estoy hablando de riesgos, me estoy refiriendo a riesgos de gestión, a cualquier situación que se pueda presentar tanto interna como externa y que afecte el objetivo del proyecto. Cada proyecto tiene su propio objetivo. Cada proyecto tiene un alcance, un tiempo, un costo, tiene calidad y tiene una serie de parámetros bajo los cuales cada gerente de proyectos va a medir un éxito en el desarrollo de su proyecto. Pero definimos riesgo bajo el enfoque PMI como toda aquella situación que podría impactar en el cumplimiento de los objetivos de nuestro proyecto. La gestión de riesgos es muy importante, pero así como es muy importante, es poco conocida. Es poco conocida eh, en los proyectos que he participado. He apreciado que la gestión de riesgos no suele tener el impacto que necesita, porque como vamos a ver en este curso, la gestión de riesgos nos permite blindar todo el ciclo de vida de un proyecto. ¿Por qué? Porque mediante gestión de riesgos nos vamos a anticipar a las futuras amenazas o a los futuros impactos negativos del proyecto, pero también vamos a estar preparados para potenciar oportunidades en el proyecto. Es decir, cuando hablamos de riesgo, desde el enfoque de gerencia de proyectos no nos referimos a las cosas malas, sino nos referimos a las situaciones a las cuales uno no está preparado y debería estarlo para poder sacar el máximo provecho si el riesgo es positivo y mitigar significa bajar el impacto o en su defecto eliminar si el riesgo es negativo. Más adelante vamos a estudiar en las próximas sesiones cuáles son las estrategias para atender riesgos. Vamos a ver que las estrategias van a estar desde el enfoque de
mitigar, eliminar, transferir, etcétera. Aquí hay un punto importante y seguro que los que han vivido este tema de gestión de riesgos me van a entender. Cuando hablamos de riesgos, cuando estudiamos gestión de riesgos, realmente lo que estamos estudiando es dinero. Pero profesor, los riesgos no son dinero, pero la gestión de riesgos sí es dinero. Es decir, si queremos ser robustos en una gestión de riesgos, si queremos eliminar todos nuestros riesgos, vamos a necesitar de una partida grande para contingencias. Profesor, ¿y cómo se ve contingencias con riesgos? Lo vamos a estudiar más adelante. Si queremos o si nuestro presupuesto no es tan grande, tenemos que estar preparados para vivir con algunos riesgos. Profesor, pero todos los riesgos se materializan, no necesariamente. Nuestra gestión es para evitar que se materialicen y si es que se materializan para mitigar su impacto. Estamos hoy solo dando el concepto, el detalle de esta sesión de riesgos la tenemos preparada para más adelante. Es un tema muy interesante, les sugiero que no se lo pierdan, así como tampoco el resto de sesiones. Y este punto también es interesante, es el tema de liderazgo y equipos. ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de conformar un equipo de trabajo de un proyecto? ¿Quién más ha tenido la oportunidad, aparte de Edwin y de quien les habla? Me ayudarían porque de esa forma podemos ver por dónde transitamos la clase. ¿Quiénes más han participado en equipos de gerencia de proyectos o en equipos de proyectos? Bueno, les comento. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de participar en proyectos, en equipos de proyectos, nos hemos dado cuenta que los equipos de proyectos abarcan algunas fases. La primera fase es la más conocida, es la fase donde todos se encuentran y se conocen por primera vez. Así como estamos ahora en clase, ¿no? Es la fase en la cual cada quien aún tiene un poco de resistencia, aún hay un poco de hielo por romper. Es una fase en la que aún no sé el nombre de mi compañero, aún eh, todavía no desarrollo vínculos con mis compañeros, etcétera. Para esa primera fase necesitamos mucho el liderazgo del gerente de proyectos. ¿Por qué? Porque todo proyecto es desarrollado por personas. Aún la tecnología necesita que personas desarrollen proyectos. Por lo tanto, como las personas son las que desarrollamos proyectos y las personas somos seres que necesitamos interactuar y también necesitamos ser gestionados bajo liderazgo, necesitamos que el gerente de proyectos y que nosotros, los miembros del equipo de proyectos, tengamos habilidades blandas. ¿Hemos escuchado hablar de habilidades blandas? En inglés las van a escuchar como soft skills. Las habilidades blandas son aquellas, valga la redundancia, habilidades que nos permitan mejorar y pulir las relaciones interpersonales. Un ejemplo de habilidad blanda, la empatía, la escucha, etcétera. Regresando al tema de equipos, les comentaba que cuando nace todo equipo de proyecto nace y va abarcando y pasando diferentes etapas. La primera etapa es la etapa en la cual los equipos de proyectos están frescos, interactuando, no se conocen mucho, hay un poco de barreras, hay que romper el hielo, etcétera. ¿De qué depende? Correcto, Jocabet, exacto. Habilidades blandas son aquellas que permiten gestionar recursos humanos y las habilidades duras van desde el lado del conocimiento. Entonces, necesitamos gestionar personas. Para ello, necesitamos que el gerente de proyectos sea un líder y que pueda integrarnos como equipo y que esa fase siguiente se pueda dar lo antes posible. ¿Por qué? Porque imagínense,
en un proyecto de 10 años de duración o de 8 años de duración, que nos tomemos algunos meses para poder conocernos e interactuar, va bien. Pero imagínense en un proyecto de 3 meses que pensemos, no, mira, vamos a, ¿sabes qué? De los 3 meses, tomémonos 2 meses para conocernos. Se nos va a ir el tiempo del proyecto y tu equipo no va a poder trabajar en conjunto. Entonces, la brújula y la velocidad la va a marcar también la triple restricción del proyecto. Y regresemos al equipo entonces para hablar de que este equipo atraviesa etapas. La primera etapa es la de conformación. Luego, este equipo va a entrar en una etapa en la cual ya se conoce, pero empiezan a existir algunas asperezas, lo cual es normal y todos lo hemos afrontado. Allí también se necesita mucho el ojo del líder para que estas asperezas no lleguen a mayores y que rápidamente el equipo entre en una fase que se denomina fase de cohesión. ¿Qué es eso? Que el equipo se mueva como uno solo, que todos sepan lo de todos, que sea un equipo multitasking, multifuncional y que le brinde al gerente de proyectos el respaldo en oficina y en campo para cumplir con el objetivo del proyecto. Finalmente, el equipo se hace uno solo y luego llega el fin del proyecto. Porque como hemos visto en la definición, los proyectos son temporales o son eternos. Son temporales, ¿cierto? El proyecto no es como una empresa nace y una empresa nace para vivir siempre, ese es el fin de una empresa, para perdurar en el tiempo. Los proyectos no, los proyectos nacen con un fin, incluso se busca que ese fin se cumpla en el tiempo. Cuando se alcance el fin del proyecto, ¿qué ocurre con el equipo? Se separa y cada quien o se integra en un futuro proyecto o se separan y luego se podrán juntar en nuevos proyectos. Pero ese es el ciclo natural de todo equipo de proyectos. Y como hemos visto, los equipos de proyectos necesitan liderazgo. Y este liderazgo va a permitir la formación de equipos de proyectos para impulsar el éxito del proyecto. La motivación y la cohesión son pilares de un equipo exitoso. Y seguro que ustedes se preguntarán, Luis, pero quiere decir que en adición a lo complicado que puede ser desarrollar el alcance, el tiempo y el costo de un proyecto, el gerente de proyectos tiene que lidiar con el desarrollo de su propio equipo de proyectos. Correcto. No solo el gerente de proyectos tiene que lidiar con sacar adelante al proyecto como encargo, sino también tiene que lidiar con integrar y sacar adelante a su equipo. Es un gerente de proyectos es algo así como jugar un mundial. Es más, un proyecto podría ser un equivalente a jugar un mundial. ¿Por qué? Porque tenemos un alcance, tenemos un plazo, tenemos un equipo, ese equipo puede ser que venga disperso, tengamos que construirlo, y el entrenador es el gerente de proyectos, como para hacer un símil o un paralelo al mundo deportivo. La ética y responsabilidad. Seguro que ustedes se preguntarán, profesor, pero ¿y por qué hablamos de ética y responsabilidad en un curso de gerencia de proyectos? Bueno, la ética y responsabilidad son esenciales en la dirección del proyecto, no solo para el gerente de proyectos, sino también para todos los trabajadores que forman parte del equipo de proyectos. El cumplimiento de estándares éticos y responsabilidad social contribuye al éxito sostenible de un proyecto. Cuando desarrollamos proyectos, tenemos que ser éticos y responsables. Responsables a nivel social y responsables a nivel medioambiental. Es decir, todo proyecto se va a instalar en un lugar físico. Ese lugar físico donde se instale tiene que cumplir con un fin social y tiene que cumplir también con un fin medioambiental. Profesor, pero además de que el proyecto es complejo, además de que tiene que cumplir con un plazo, con un alcance, con un tiempo, perdón, plazo es lo mismo que tiempo, ¿no? Con un plazo, con un costo, con un alcance. Además que el gerente tiene que conformar un equipo, tengo que cumplir con responsabilidad social, tengo que cumplir con responsabilidad ambiental y tengo que ser ético, correcto.
Es por ello que los proyectos son tan complejos y es por ello también que los proyectos tienen tantos riesgos que ser mapeados. Ahora nos damos cuenta que el mundo de los proyectos es un mundo muy interesante, es un mundo muy amplio, muy estudiado, pero también muy complejo. Hay un término que seguro lo vamos a escuchar mucho a lo largo de este curso. Vamos a escuchar mucho hablar de comunicación efectiva. Es más, aquellos que hemos tenido la oportunidad de leer el PMBOK, vemos que a la comunicación efectiva se le conoce como el elemento más importante de un proyecto o el elemento más importante del gerenciamiento de proyectos, la comunicación. Y efectivamente la comunicación es esencial para alinear a todos los interesados y mantener informado el progreso del proyecto. Profesor, ¿qué significa interesado de un proyecto? Cuando estudiemos o cuando estudiamos proyectos, vamos a ver que este proyecto que estamos desarrollando no solo afecta es positivo y negativo también, no solo afecta al propio equipo de proyectos, no solo afecta a la empresa cliente que va a ser beneficiada con ese proyecto, sino también afecta a toda la comunidad donde se desarrolla el proyecto, comunidad, localidad, país. Es decir, cuando desarrollamos proyectos, tenemos que evaluar a las personas que están siendo impactadas. Recuerden, cuando hablamos de impacto, cuando hablamos de riesgo, cuando hablamos de afectación, es positivo y negativo. Cuando estudiamos gestión de interesados, estamos estudiando a todas las personas que están dentro del proyecto y fuera del proyecto que se ven afectadas. ¿Qué tipo de afectación? Hay que estudiarla. ¿Y dónde se estudia esa afectación? Se estudia en la gestión de interesados. ¿Quién estudia la gestión de interesados? El equipo del proyecto. ¿Qué se estudia en gestión de interesados? Ah, perfecto. En gestión de interesados se estudia quiénes son todas las personas dentro y fuera del proyecto que se ven involucradas con mi proyecto. La facilita los de adentro del proyecto, porque ¿quiénes son los de adentro del proyecto? El equipo del proyecto y la empresa. Bueno, equipo de proyecto, la empresa, la supervisión, el contratista, etcétera. ¿Y quiénes son los de afuera? La comunidad, la localidad, el país, los gobernantes, las autoridades, etcétera. Muy buen punto, Wilson. Wilson está trayendo el término stakeholder. ¿Qué es un stakeholder? Stakeholder es la palabra en inglés para el término en español que se conoce como interesado. ¿Y por qué Wilson trae a colación el término stakeholder? ¿Por qué? Porque como habíamos visto desde un inicio, estamos estudiando la versión de Estados Unidos de gerenciamiento de proyectos. Estamos estudiando el gerenciamiento de proyectos bajo el PMI. Al final del curso vamos a poder hablar también, si es que este tema le resulta interesante, qué otros estándares hay para estudiar proyectos. Hay muchos. Hay estándares de la mayoría de países del primer mundo. Hablemos de la mayoría de países de Europa, en Estados Unidos también, Japón, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, etcétera. En este curso vamos a estudiar la influencia del PMI en la gestión de proyectos. Adaptabilidad y flexibilidad. Yo les pregunto, después de todo lo que venimos conversando, hemos todos entrado en contexto que gestionar un proyecto no es tarea sencilla, es un reto. Todo proyecto constituye un reto, por lo tanto, ese reto amerita que seamos flexibles y que nos adaptemos. Pero también la adaptabilidad y la flexibilidad nacen a consecuencia de que todo proyecto tiene un ciclo de vida. Y aquí podemos conversar un poquito.
Cuando estamos desarrollando proyectos, vamos a ver que no todos los proyectos nacen en la etapa constructiva. La etapa constructiva es la etapa visual. Profesor, yo he visto cómo construyen un edificio cerca de mi casa, pero esa etapa constructiva no es el inicio del proyecto. El proyecto inició mucho tiempo atrás y el proyecto ha venido desarrollando cambios en estrategias, cambios en participantes, cambios en stakeholders, cambios en diferentes modalidades de desarrollo. Para ello, vamos a necesitar adaptabilidad y flexibilidad. La adaptabilidad y la flexibilidad son clave en un entorno dinámico de proyectos. La capacidad de ajustarse a cambios y desafíos es fundamental para el éxito a largo plazo. ¿Y por qué hablamos de largo plazo? Porque cuando hablamos de proyectos estamos hablando de ejecución en el tiempo. Pero cuando hablamos de proyectos también estamos hablando de ciclo de vida. Es decir, un proyecto, como les comentaba, no nace con la construcción. Un proyecto nace con una idea. Esa idea se estudia. Ese estudio nace en una ingeniería, primero conceptual, luego básica, básica extendida o de detalle. Luego esa idea se va a plasmar o esa ingeniería se va a plasmar en un contrato. Ese contrato se va a adjudicar a un contratista. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser muchos. Vamos a tener supervisión, tal vez no. ¿Dónde se define eso? En la ingeniería. Luego vamos a entrar a la etapa constructiva. La etapa constructiva ya es la etapa tangible, que seguro que más de uno hemos podido participar. En esa etapa constructiva vamos a poder ver primero un desarrollo de ingeniería para construir, luego la construcción como tal, previamente una etapa de procura, luego de la etapa de construcción vamos a cerrar con una etapa de comisionado o de pruebas, y luego una etapa de entrega al operativo o puesta en marcha si es que hay equipos que poner en operación, hasta la etapa de cierre o de recepción del proyecto. Todo ello no es de una semana, no es de un mes, seguramente que va a llevar algunos años. Eso necesita de adaptabilidad y de flexibilidad. ¿Cuántos de los que estamos en sala hemos escuchado hablar del término programa, del término portafolio? Estos términos son muy PMIs. Estos términos nos permiten enfocar cómo desarrollamos proyectos en las industrias. Este tema es importante que lo tengamos claro. Por favor, si hay alguna duda, con todo gusto me comentan. Cuando estamos estudiando proyectos, habíamos hablado de que todo proyecto es un esfuerzo temporal con un resultado, pero a la vez también los proyectos eran únicos. Pero ocurre que en nuestras empresas se pueden desarrollar también proyectos. Es más, habíamos comentado también que los proyectos son motores de desarrollo, son motores de éxito en las empresas. Una empresa crece en función de proyectos, proyectos de expansión, proyectos de construcción, proyectos de ampliación, etcétera. Pero las empresas y aquellos que hemos llevado cursos o carreras de planeamiento estratégico, vamos viendo que las empresas tienen una visión en el tiempo. Aquí hay otro curso que me gusta mucho dictar, que es el curso de planeamiento estratégico. ¿Qué es planeamiento estratégico? Cuando estamos gestionando empresas, efectivamente Wilson la tiene clara, cuando estamos gestionando empresas, toda empresa tiene una visión. ¿Qué es la visión? Es dónde queremos llegar en el tiempo. La visión es hacia dónde nosotros como dueño de las empresas nos proyectamos. Por ejemplo, Wilson se puede proyectar, Wilson su empresa, y se proyecta en 20 años ser la mejor empresa constructora de casas de Lima, por ejemplo. Pero para poder construir ese sueño, Wilson necesita de proyectos. Habíamos visto que los proyectos son los motores de desarrollo de las empresas.
Y necesita Wilson tener claro cuáles son los proyectos que va a desarrollar para alcanzar su visión. Por ejemplo, vamos a construir sucursales en tal lugar, vamos a construir nuevas plantas de ventas, vamos a construir nuevos tanques de almacenamiento, vamos a hacer 2 líneas más de producción, etcétera. Cuando los proyectos son del mismo rubro, cuando los proyectos son del mismo core, de la misma línea, los proyectos se pueden agrupar en programas. Si yo le pregunto a Edwin, en tu empresa, ¿cuáles son los programas de proyectos que tiene? Y Edwin me puede decir, mira, vamos a construir 3 tanques en junio, 5 tanques más el otro año y 6 tanques más el 2026. Ah, ese es tu programa de construcción de proyectos de tancaje. ¿Por qué? Porque hemos visto que los programas es el conjunto de proyectos del mismo tipo. Además, una empresa puede tener muchos tipos de programas. Programas de tancajes, programas de plantas de ventas, programas de talleres, programas de etcétera. El conjunto de programas conforman los portafolios de los proyectos. Y ahora cuando nos toque ir a nuestra empresa y nos toque hablar con el gerente de proyectos o con el gerente general, podemos hacerle la pregunta. Por ejemplo, Enrique, ¿cuál es el portafolio de proyectos de tu empresa? Y Enrique comentará, mi empresa está conformada por el siguiente portafolio. Tantos programas de tales tipos, los programas están conformados por tales proyectos. Ahora, dentro de los portafolios pueden haber proyectos sueltos también, pero ya sabemos que los portafolios es el conjunto de programas o el conjunto de proyectos sueltos, pero aquellos proyectos que son afines se van a agrupar en programas. Cuando escuchamos, y seguro que han visto o han escuchado el término cartera de proyectos o portafolios de proyectos de las empresas, ya sabemos de qué se trata. La gestión de portafolios busca cumplir objetivos estratégicos de la empresa, mientras que el programa o proyecto busca cumplir objetivos y beneficios para los cuales fue creado. Entonces, este término portafolio y el término programa nace con visión de planeamiento estratégico. Es decir, toda empresa con planeamiento estratégico tiene que definir qué proyectos necesita implementar en el tiempo de vida de la empresa con el fin de alcanzar la visión de la empresa. Yo les pregunto ahora, ¿ustedes creen que una empresa que hace planeamiento estratégico pueda alcanzar la visión de la empresa sin hacer proyectos? ¿Qué opinan ustedes? Si tenemos en cuenta que la visión nos está llevando a un sueño en el futuro, es muy probable que ese sueño en el futuro necesite de infraestructura, necesite de equipamiento que actualmente no tengo, porque si no, no fuera visión, fuera misión. Y para alcanzar esa visión, ¿qué necesito? Proyectos. Proyectos que a la vez necesitan, ¿qué cosa? Gestión. Y gestión que estamos estudiando el día de hoy. Me gustaría que me digan cómo vamos. ¿Vamos a buen ritmo? ¿Está claro lo que estamos comentando? Si hay alguna duda, por favor, con todo gusto me interrumpen y seguimos. Gracias, Jocabet. Perfecto, Wilson. Este cuadro es un cuadro para reflexionar. Realmente es más visual que técnico y vamos a ver que así como toda empresa está conformada por proyectos que a la vez se agrupan en programas y estos en portafolios, vamos a necesitar un estudio estratégico de gestión de proyectos. Es decir, tal vez algunas empresas lo puedan hacer por recursos, pero no todas las empresas pueden atender todos sus proyectos a la vez. Necesitamos priorizar proyectos, priorizar en algunos casos y eliminar o descartar en otros dependiendo de la situación en la que se encuentra la empresa. ¿Cómo se llama esto?
se llama Decisión Estratégica en Gestión de Proyectos. Este cuadro se los dejo junto con la información que les va a compartir el equipo de Elevate Perú para que lo vean un poco a detalle. Lo que se ve en este cuadro es que una empresa puede tener una gran cantidad o diversidad de proyectos, pero las empresas necesitan escoger aquellos proyectos que en el menor plazo posible les den la mayor rentabilidad. Es decir, aquellos proyectos que se comporten como perlas, aquellos proyectos que se comporten como algo muy valioso para la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, habrán proyectos que puedan esperar su turno en función del estado situacional o de los objetivos de la empresa. ¿Todos los proyectos de una empresa pueden ser importantes? Sí. ¿Una empresa puede tener muchos proyectos? Sí. ¿Una empresa puede tener muchas necesidades? También. Pero es importante que la empresa tenga un corte estratégico para definir sus proyectos. Vamos a poner cualquier empresa. Una empresa puede tener proyectos sociales, de inversión, proyectos técnicos, proyectos tecnológicos, proyectos legales, etcétera. ¿De qué va a depender con qué proyecto empiezo? De decisión estratégica. ¿En función de qué? En función del planeamiento estratégico que hagamos como empresa. Recordando que cada empresa tiene, como comentaba Wilson, cada empresa tiene misión, visión, objetivos y código de ética y valores. En función de eso, cada empresa va a identificar a qué proyecto priorizar frente a otro. Aquí les había traído un gráfico también para estudiar el ciclo de vida de un proyecto. Y lo podemos comentar. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias, Jorge Luis. Muchas gracias, Elber. Muchas gracias, Wilson. Aquí hay un gráfico súper interesante y seguro que muchos nos vamos a identificar con este gráfico. Este gráfico se llama ciclo de vida de un proyecto. Profesor, ¿quiere decir que los proyectos todos van a atravesar el mismo ciclo de vida? Correcto. Pero profesor, usted nos acaba de decir que los proyectos son distintos, que los proyectos son únicos, y cómo si los proyectos son únicos van a atravesar el mismo ciclo de vida. Es que estamos estudiando el mismo ciclo de vida desde un enfoque de gestión de proyectos. Lo que no estamos diciendo es que todos los proyectos se van a comportar internamente iguales. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel ciclo de vida de gestión de proyectos, ¿qué estamos diciendo? Que todo proyecto nace con un inicio. Algunos un poco más románticos les gusta decir que los proyectos nacen de una idea. Nacen de una idea o nacen de una idea para atender una necesidad. Pero lo importante, seamos románticos o seamos teóricos, es que los proyectos tienen un inicio. Este inicio lo que define es la definición preliminar del proyecto. Profesor, pero usted está diciendo que en el inicio aún tenemos una idea vaga o conceptual de lo que se va a hacer. Correcto. En la etapa de inicio, muchas veces, incluso el inicio solamente es una reseña del proyecto a nivel conceptual. Seguro que un par de cálculos, seguro que un par de estimaciones, pero no más. Y aquí me detengo en este punto porque es importante que los 39 que estamos en clase, más los que están viéndonos desde sus casas, porque estamos haciendo transmisión en vivo, pueda llevarse esta idea a sus casas. Todo proyecto nace con un inicio, recorre una planificación, una ejecución, un control y un cierre. Y yo les hago la pregunta. Todo proyecto tiene un alcance, tiempo y costo, pero el alcance, tiempo y costo del inicio será el mismo del alcance, tiempo y costo del cierre. ¿Qué opinan ustedes? Yo les ayudo con la respuesta. La respuesta es no, porque los proyectos, cuando están en la etapa de inicio, son proyectos que se encuentran aún en la etapa conceptual. Es decir,
Aún tenemos una idea remota de cómo atender esa necesidad. Aún tenemos una idea remota, vaga, de cómo materializar ese proyecto. Para ello, ¿qué necesitamos? Madurar. Madurar en las etapas siguientes. Pero, profesor, yo también he escuchado que en el inicio se establece un plazo y un costo. Correcto. Se establece un plazo y un costo, pero no son plazos y costos reales de la etapa siguiente o de la etapa posterior. Son costos que se definen y plazos que se definen para cumplir con qué? Para cumplir con los protocolos que tenemos como empresa o que tenemos como país o que tenemos como área respecto a esa etapa. ¿Qué quiere decir? Correcto, Elber. ¿Qué quiere decir? Que la etapa de inicio todavía constituye una etapa inmadura respecto al alcance, tiempo y costo de un proyecto. Y pasamos a la etapa siguiente. En la etapa siguiente le llamamos la etapa de planificación. Profesor, ¿y la etapa de planificación también es inmadura? También, pero es un poco más madura que la etapa de inicio. En la etapa de planificación se caracteriza por desarrollar un poco más de ingeniería. Hay una pregunta interesante de Alexander. Alexander comenta, profesor, y cuando se desembolsa el dinero de costos, solo es referencial. Es un muy buen punto, Alexander, y permíteme llegar al punto de la ejecución. Es una muy buena pregunta. Vamos a guardarla en el estacionamiento de preguntas y ahora la atendemos. Entonces, cuando estamos en la etapa de planificación, ¿qué quiere decir? Esa idea conceptual la hemos convertido en ingeniería, en una ingeniería básica o una ingeniería intermedia en la cual va a permitir interactuar con algún contratista, porque acuérdense que las ingenierías no las desarrolla el propio cliente, sino las desarrolla un contratista. Este contratista va a desarrollar esta ingeniería básica, seguro que va a alcanzar alguna cotización para construir, seguramente nos va a alcanzar algún cronograma de plazo. En algunos casos vamos a necesitar, según la complejidad del proyecto, imagínense una empresa muy grande, una industria muy grande, la industria minera es una industria muy grande en el país, vamos a necesitar de ir a una ingeniería siguiente. ¿Cómo se llama esa ingeniería siguiente? Se llama ingeniería básica extendida. En esa ingeniería básica extendida, ¿qué es lo que se hace? La ingeniería que tenemos, le vamos a dar un desarrollo aún mayor, vamos a interactuar con los vendedores de los equipos, vamos a interactuar seguramente con algún licenciante, alguna tecnología patentada, y vamos a tener una ingeniería más afirme, más grande, más robusta, cuyo análisis de costo y de plazo va a ser mayor. En esta etapa, que es la etapa 2, estamos preparados ¿para qué? Para dar el paso a la materialización del proyecto. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a contratar primero la supervisión. ¿Por qué? Porque nosotros como clientes no es nuestro core business, necesitamos de una compañía que nos represente y esta compañía es la compañía de supervisión. Y también vamos a contratar al ejecutor del proyecto. Cuando desarrollamos proyectos a nivel ejecución, estamos hablando de que el ejecutor va a tomar esa ingeniería que hemos desarrollado en la fase 2 y va a hacer una ingeniería de construcción. ¿Cómo se llama la ingeniería de construcción? Ingeniería de detalle. Va a adquirir productos y va a construir. Pero ahora creo que estamos a tiempo de responder a la pregunta de Alexander. Cuando estamos entre el paso 2 y el paso 3, vamos a necesitar suscribir contratos. El contrato que vamos a suscribir es un contrato que va a tener a firme, ¿qué cosa? Como mínimo, el alcance, el tiempo y el costo del proyecto. Y aquí atendemos la pregunta de Alexander. Alexander, mientras mayor sea nuestro tiempo en planificación, mientras mayores esfuerzos hagamos en planificación, mientras más ingeniería hagamos en planificación, el nivel de detalle que podamos especificar en el contrato y el nivel de detalle que podamos darle al contratista para que nos pueda cotizar y alcanzar su costo y su plazo es mayor.
Por lo tanto, el nivel de incertidumbre, incertidumbre es el nombre técnico de los desvíos en costo y plazo, el nivel de incertidumbre del contratista que va a desarrollar el punto número 3, que es la ejecución, va a ser mayor o menor. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinas, Alexander? Tú mismo. El nivel de incertidumbre. Perfecto. Definimos incertidumbre entonces. La incertidumbre es el desconocimiento a lo que pudiera ocurrir. Si tenemos un mayor nivel de ingeniería, si tenemos un mayor nivel de desarrollo de lo que va a hacer el contratista y esa información se la facilitamos al contratista para que pueda cotizar y entrar al contrato, el nivel de desconocimiento, de incertidumbre, ¿va a ser mayor o menor? Correcto. El nivel de incertidumbre va a ser menor en la etapa 3, mientras más nos hemos preocupado de cerrar bien una etapa 2. Y allí entra la pregunta y la duda de Alexander. ¿Por qué muchas veces en la etapa 3 estamos hablando de sobrecostos, de desvíos, etcétera? Lo que nace en la etapa 3 responde en la mayoría de veces de situaciones que no han sido previstas en la etapa 2. Profesor, ¿y cómo hacemos previsión en la etapa 2? Yo les recomiendo dos previsiones. La primera se denomina ingeniería y la segunda previsión se denomina gestión de riesgos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los riesgos? Mientras mejor gestionemos riesgos, ¿dónde? En la etapa de planificación, mientras mejor y más ingeniería desarrollemos, ¿dónde? En la etapa de planificación, vamos a tener más recursos, vamos a tener más capacidad de hacer una mejor gestión en la etapa 3. La etapa 3 es la que todos vemos, la etapa 3 es la tangible. La etapa 1 y 2 muchas veces o no sabíamos que existía o no la hemos visto, pero la etapa 2 sobre todo es la que da nacimiento a una buena etapa 3. Imagínense que mientras más robusta es la etapa de planificación, mientras mejor estamos preparados en gestión de proyectos desde la etapa de planificación, vamos a poder desarrollar una mejor etapa de ejecución de nuestro proyecto. La etapa 3 y 4 se da en simultáneo. Profesor, ¿a qué se refiere con que la etapa 3 y 4 se da en simultáneo? Me refiero a que todo proyecto necesita de una ejecución y de una supervisión. Cuando hablamos de supervisión, hay dos supervisiones. La supervisión o el control que realiza el propio contratista. Imagínense, yo contratista me hago acreedor de un proyecto. Dentro de mi propio staff necesito controlar mi propio desarrollo del proyecto, pero además el cliente necesita controlar el desarrollo del proyecto del contratista. Entonces, va a haber un control del propio contratista y un control tercero por parte del cliente. ¿Qué va a medir ese control? Va a medir el desarrollo del proyecto, la supervisión del proyecto, pero sobre todo, el cumplimiento del contrato. Hemos hablado un par de veces de contrato y a todos nos debe de quedar claro que el contrato es el documento con el cual formalizamos una relación entre un cliente y una compañía contratista para desarrollar un proyecto. El contrato más tangible está entre la etapa 2 y la etapa 3 y el contrato el contrato que vamos a estudiar en el curso y en este diplomado es el tipo de contratos EPC o contratos de ingeniería, procura y construcción en español. Ahora, todo proyecto, recuerdan, era un esfuerzo temporal. Como es un esfuerzo temporal, tiene un cierre. Y en ese cierre vamos a formalizar la conclusión de todo el proyecto y la entrega del proyecto al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ¿alguna consulta respecto al ciclo de vida del proyecto?
¿Me confirma si estamos claros? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna experiencia respecto al ciclo de vida? Gracias, Kimberly. Gracias, Jocabet. Yo he tenido la oportunidad de participar en todas las etapas del proyecto, en diversos proyectos. Podríamos, si alguno tiene alguna inquietud, con todo gusto podríamos compartir experiencias y atender alguna consulta en cualquiera de las fases del ciclo de vida de un proyecto. Seguro que hay una consulta, yo les voy ayudando con consultas. Profesor, ¿y cuál es el ciclo de vida o cuál es el punto del ciclo de vida que para usted es más complejo? Es una pregunta. En mi opinión, y seguramente que vamos a discrepar, el punto de vista, el punto del ciclo de vida más complejo es el 5. Es más, debería haber otro que se llame el 6. Helber, correcto. En la etapa 4, la participación más activa de calidad, correcto, de acuerdo contigo. Y respecto a mi punto de vista, el punto en el ciclo de vida de mayor complejidad es el 6. Profesor, no veo el 6. El 6 es la etapa operativa. ¿Y por qué? Porque cuando estamos desarrollando un proyecto, este proyecto es para entregarlo a la operación. Y cuando hacemos un proyecto para entrega a la operación, vamos a encontrar algunas, llamémosle, inercias de parte de la operación o del cliente o del operativo. ¿Por qué? Porque les pregunto, ¿el cliente o el operativo o el usuario final estaba acostumbrado a vivir con proyecto o sin proyecto? Sin proyecto. Y ahora cuando entra el proyecto, está entrando como que el caballo de Troya a la planta, ¿no? No sabe y no conoce y tiene ahora que convivir con el proyecto que ya no es proyecto, sino ahora ya es operación. Para ello, hay algunas estrategias. Estrategias como cuál? Estrategias como incorporar al cliente, al usuario, al operativo, desde la etapa de ejecución del proyecto y hacer que sienta suyo el proyecto para que en la etapa de cierre, no sienta que es algo nuevo, no sienta que no lo conoce y no le tema, sino que empiece a tomarle cariño al proyecto durante toda la ejecución y en la etapa 5 lo conozca, lo acepte con cariño y lo pueda conducir por la etapa operativa. Mi opinión, porque seguro que alguno de ustedes tenía esa pregunta. Otra pregunta, profesor, ¿y dónde es la etapa donde hay mayores opciones a hacer ajustes, cambios, hacer revisiones, donde es la etapa donde un impacto no es tan costoso? En la etapa 2, la etapa de planificación. En la etapa de planificación podemos hacer los cambios que consideremos necesarios, los estudios que consideremos necesarios, podemos ponernos brillantes, podemos ponernos a pensar, podemos ponernos juiciosos y hacer todas las mejoras que consideremos. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de papel y lápiz, estamos en una etapa de planos, estamos en una etapa de ingeniería, de gabinete, donde no deberíamos ponernos indecisos, donde no deberíamos ponernos cambiantes, es en la etapa 3, sobre todo en la etapa 3 amarilla o 3 roja. ¿Por qué? Porque el contratista, lógicamente, recuerdan alcance, tiempo y costo. Si al contratista le vienen el cliente con un cambio de alcance, tiempo y costo, el contratista va a responder seguramente con un sí, pero también con un costo de por medio. Y ese costo, en función de cómo está avanzando el proyecto, va a tener un mayor impacto. Punto importante, a ver, me parece una pregunta muy interesante la de Wilson. ¿Los temas legales entran en planificación o en qué etapa entrarían? Muy buena pregunta, Wilson. Te agradezco. Los temas legales entran en planificación, pero acompañan a todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Por qué? Y muy buena pregunta, Wilson. Se nota que tú también has estado en proyectos. Cuando hablamos de abogados, cuando hablamos de temas legales, es porque hemos gestionado proyectos. ¿Y por qué, profesor? Porque los contratos son hechos por abogados.
Las adendas son hechas por abogados. Y la gestión de contratos es hecha por ingenieros. Entonces necesitamos los ingenieros también saber de leyes para poder administrar contratos. Entonces, como bien comenta su compañero, el desarrollo de un contrato tiene mucho legal, el análisis de cláusulas, la gestión del contrato. Y nosotros necesitamos asesorarnos como técnicos, como gestores de proyectos, durante todo el ciclo de vida de asesorías legales. Asesorías técnicas también, pero sobre todo asesorías legales. Atendí tu pregunta, Wilfredo, perdón, Wilson. Perfecto, gracias a ti por la consulta. Elber comenta dónde entra la etapa de diseño. La etapa de diseño entra en la etapa 2, pero en la etapa 3 entra el diseño final, que es el diseño constructivo. Y en la etapa 5 entra el diseño o la ingeniería as-built. ¿Qué quiere decir? Que la ingeniería, ¿cuándo termina? Cuando termina el proyecto. Esa es una pregunta que normalmente aquellos o los que gerencian las empresas siempre preguntan, pero ¿y cuándo termina la ingeniería del proyecto? ¿O cuándo podemos hablar que ya concluyó la ingeniería del proyecto? La respuesta con fundamento en el PMI es con el cierre del proyecto. La ingeniería es lo último que cierras en el proyecto. Cuando se cierra el proyecto, hay unos documentos que se llaman dossier de calidad, dossier de construcción, dossier de ingeniería, y en el dossier de ingeniería hay unos documentos que se llaman planos as-built. ¿Cuándo se firman los planos as-built? El día que se cierra el proyecto. ¿Por qué? Porque hasta el último día del proyecto puede cambiar un plano. Hasta el último día del proyecto puede cambiar la ingeniería del proyecto. ¿Alguna pregunta más respecto al ciclo de vida del proyecto? Ok, vamos a dar un punto más. Bueno, esto era para la clase siguiente. Vamos a conversar un punto más respecto al ciclo de vida del proyecto. El, buena pregunta. Cuando hablamos de gestión BIM, definitivamente la gestión BIM está en el punto 2. ¿Por qué? Porque la gestión BIM es la gestión respecto al diseño. Y cuando hablamos de diseño, estamos hablando de planificación en ingeniería básica extendida y también en el punto 3 en ingeniería de detalle o ingeniería constructiva. Me adelanto un poquito. En la etapa de operación y mantenimiento, Berenice, muy buena pregunta. La etapa de operación y mantenimiento es la etapa que ven nuestros primos. Nosotros somos la familia proyecto y nuestros primos son la familia operaciones. Los conocemos, sí, pero nuestra relación es una relación más, llamemos, no es una relación de que interactuemos uno dentro de la casa del otro. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, le presentamos a nuestros primos del área operativa y de mantenimiento todo lo que venimos haciendo respecto a ingeniería de proyecto, respecto a construcción. ¿Con qué fin? Con el fin de que a partir del punto 5, el área usuaria inicie con su OPEX, con su operación y mantenimiento. Pero cuando estamos hablando ya de área operativa, estamos hablando de cómo ellos gestionan, y es otro curso, es gestión de mantenimiento, gestión de operaciones, gestión logística, etcétera. Pero efectivamente necesitamos guardar una relación estrecha y esa relación estrecha se separa en el punto 5, donde yo formalizo con un acta de entrega al usuario del proyecto. Yo, como gerente de proyectos, me iré a otro proyecto, desmovilizo a mi personal y ya se queda a cargo no del proyecto, sino de la nueva operación o de la nueva infraestructura, el área que bien comenta su compañera, bajo el enfoque de operación y mantenimiento. Por mi parte, hasta aquí estaríamos llegando el día de hoy. Les agradezco a todos por su participación. Esta clase ha sido muy amena, ha sido muy didáctica. Hemos tocado los temas que teníamos pensado tocar el día de hoy. La próxima sesión
vamos a entrar a detalle de cada uno de los puntos del ciclo de vida del proyecto y vamos a centrarnos en el punto de planificación, que es el tema de interés de la próxima sesión. Qué bueno, Wilson. Espero que también para todos haya sido de mucho entendimiento la clase del día de hoy. Muchas gracias, Rosángela, por la invitación al curso. Gracias al equipo de Elévate Perú. Y esa fue mi participación el día de hoy. Gracias. Excelente. ¿Qué tal, estimados participantes? Muy buenas noches. Como siempre, darles las gracias por haber impartido la sesión del día de hoy. Hemos trabajado anteriormente con el ingeniero Luis Bertes y como siempre es un placer tenerlo durante sesión y que sea nuestro mentor. Estimados participantes, muy buenas noches y a la vez darles la bienvenida a todos ustedes por haber participado en este primer módulo de este grandioso diploma. Recordarles, por favor, de que tenemos que llenar la asistencia del día de hoy. Tenemos una asistencia. Les comento, esta asistencia es muy importante puesto que tenemos puntos extras para ustedes si ustedes la completan. Y con estos puntos extras van a poder aumentar su nota final en su constancia de estudios una vez que ustedes obtengan su paquete de acreditaciones. ¿Qué quiere decir? Su certificado de su constancia de estudios. Si tienen alguna consulta o duda en la que yo pueda ayudarlos para poder absorberlas en este momento, se les agradecería para que lo pueda comentar. Quizás en un mensaje o pueden activar su micrófono, cualquier consulta o duda. De igual manera voy a estar haciendo llegar mi número de teléfono para que ustedes se puedan conectar conmigo y contactar conmigo cualquier consulta. Yo les voy a estar respondiendo y ayudando en todo lo que sea necesario. No está de más comentarles de que este diploma cuenta con 5 módulos. El día de hoy ha sido el primer módulo, el día jueves es el segundo módulo, jueves 11, el día martes 16 es el tercer módulo, el día jueves 18 el cuarto y el último módulo sería el martes 23. Martes 23 de abril estaríamos culminando este grandioso diploma. Y a su vez estaría empezando el gestionamiento para todos aquellos que deseen acceder a su diploma y su constancia de estudios. Este diploma y constancia de estudios tiene un costo de 350 nuevos soles, pero estamos en una promoción hasta el día jueves de 99 soles 90, únicamente para nuestros compañeros y nuestros alumnos de Elévate Perú, que son nuestra querida comunidad. Entonces, por eso es que estamos ofreciéndoles a todos ustedes esta promoción únicamente por tiempo limitado para que ustedes lo puedan acceder. Recuerden también que pueden brindar un adelanto de 20 nuevos soles para que ustedes puedan separar esta promoción, esta vacante, y no se queden sin su paquete de acreditaciones a este valor promocional. Recuerden que estamos respaldados por la Cámara de Comercio y a su vez tenemos convenios con municipalidades y gobiernos interregionales y trabajamos de la mano con ellos que nos permiten brindar este diploma de acceso gratuito y a su vez brindarles este paquete de acreditación que es su diploma y su constancia de estudios. Si tienen alguna consulta adicional me lo pueden hacer llegar en estos momentos. Señorita, buenas noches. Referente a la asistencia que comentó. Sí, la acabo de enviar en el chat del Meet, pero de igual manera la voy a estar enviando nuevamente en el grupo de WhatsApp de todos ustedes para que ustedes puedan rellenarla sin ningún inconveniente. Gracias. Ok, gracias, Edwin. Blanca, sí. ¿En qué partecita? A ver, te comento algo rapidito. Tenemos una asistencia que la estoy enviando en el grupo y la voy a enviar por aquí en el chat del Meet. Esta asistencia es importante para que ustedes tengan puntos extras en su constancia de estudios al finalizar este grandioso diploma. También al finalizar se va a realizar un examen final. Este examen cuenta de 10 preguntas, tienen 3 intentos y de estos 3 intentos se va a colocar la nota más alta en su constancia de estudios, así que no hay pierde. Les vamos a brindar de parte de todo el equipo de Elévate Perú lo que es material educativo, son las clases grabadas para que ustedes puedan acceder a este examen y rendirlo con total éxito. De igual manera, comentarles de que, como comenté hace un momentito, estamos respaldados por la Cámara de Comercio y tenemos convenios con municipalidades y gobiernos interregionales para brindarles estos diplomas y constancia de estudios. También tiene un costo regular de 350 nuevos soles, pero estamos en promoción únicamente hasta el día jueves de 99 soles 90. Si no pueden entrar al link a través de este medio, se puede entrar también a partir del número de WhatsApp. Lo voy a estar enviando nuevamente por ese medio, ya que muchas veces por aquí no da, pero por WhatsApp sí da.
Estoy enviando mi número. Cualquier consulta o duda con respecto a sus acreditaciones pueden hacérmelas llegar. De igual manera, consultas con respecto al diploma. No hay ningún inconveniente, me consulten y eso sería claro. Aaron, escríbeme este número al que acabo de enviar al chat del Meet y yo voy a poder enviarte los medios de inversión. Yo te envío los medios de inversión, tú me envías la captura de tu depósito junto con tus datos solicitados y posteriormente se hace el registro correspondiente para que tú puedas acceder a todo este paquete. Es correcto. La evaluación se va a enviar el último día de la sesión. Eso quiere decir el día 23, martes 23. Ese día se envía la evaluación durante el Meet y al finalizar. Y se envía nuevamente en el grupo para todos aquellos que nos acompañan de forma sincrónica. Y tienen 48 horas a partir de ese momento para que ustedes puedan realizarlo, para que puedan rendirlo. Y bien, si no tienen alguna consulta o duda adicional, seguimos culminando con eso por ahora. Soy Rosana Verano, la coordinadora académica de Elevate Perú, que va a estar acompañándolos a todos ustedes durante todos estos módulos, durante todas estas clases, para poder darles el soporte correspondiente. Claro que sí, Anthony. La clase grabada se compartirá el día de mañana, aparte en el grupo de WhatsApp, así que no te preocupes. El día de hoy se estaría cerrando la sesión y el día de mañana se estaría publicando tanto en YouTube como en nuestra página. Así que no te preocupes, Anthony. Ok, bien, listo. Entonces, en ese caso de no tener ninguna consulta adicional, estaríamos culminando la sesión del día de hoy. Estimados participantes, nos estamos reencontrando el día jueves 11 a las 6:30 de la tarde para continuar con el segundo módulo de este gran diploma. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Cristian, ¿levantaste la manito?